Primero, ¿de qué se trata los indicadores de pobreza? ¿Qué son estos indicadores? Que son los indicadores sociales más relevantes que realiza el Instituto Nacional de Estadística. La línea de pobreza lo que intenta marcar es el porcentaje de hogares uruguayos que no tienen ingresos suficientes para cubrir mínimamente sus necesidades básicas. Y entonces vamos a ver la evolución que tuvo ese indicador. Cuando hablamos de esa línea de pobreza, en realidad depende mucho de la cantidad de integrantes que tiene el hogar y no es lineal el cálculo, pero para tener una referencia podemos decir que un hogar de 2 personas en Montevideo, bueno, la línea anda en los 29.000 pesos y en el interior del país en unos 19.000 pesos. Vayamos a ver la evolución histórica de la pobreza que ya algo adelantaba el presidente Vázquez. Sí, hubo una caída muy fuerte de la pobreza, en particular a partir del año 2004, 2005, y luego se tendió a estabilizar a principio de esta década, 2011, 2012, y luego la caída fue relativamente moderada. En el último año en particular, esta caída de 9,4% a 7,9% implicó que 51.000 hogares pasaron a tener ingresos, 51.000 uruguayos pasaron a estar en hogares con ingresos suficientes para satisfacer mínimamente sus necesidades básicas. Otra línea importante es la línea de indigencia, que no solo considera, que no considera las necesidades básicas, sino solamente las necesidades alimenticias. Esta línea, si vemos en el segundo gráfico, también tuvo un comportamiento similar al de la pobreza a lo largo del tiempo, pero la particularidad es que hoy se encuentra en sus mínimos prácticamente cero, es decir, 0,1% de la población, unos 3.500 habitantes prácticamente. Otro indicador relevante que también se conoció el viernes a última hora es el de desigualdad. Esto es, hay un indicador que se llama el índice de Gini, que si vemos en la tercera placa, lo que muestra es básicamente la desigualdad que hay en la sociedad, el reparto, digamos, del ingreso entre los distintos hogares. Para entender este indicador es de 0 a 1, y en 0 sería un hogar en el cual, o una sociedad en la cual no hay desigualdad, con lo cual todos los hogares perciben el mismo ingreso, y en 1 tenemos una sociedad en la cual un único hogar percibe absolutamente todo el ingreso del país. Entre medio se encuentra la realidad, y hoy Uruguay está en 0,3, 0,38, que es un indicador relativamente bajo a nivel internacional y que en el último año tuvo un muy leve descenso que marca una tendencia favorable como la que viene mostrando en los últimos años. Lo que te voy a plantear no es un cuestionamiento personal a los datos del Instituto de Estadística, que tiene indicadores y parámetros establecidos. No son parámetros del gobierno, son parámetros técnicos establecidos, y esté el gobierno que esté hasta que no se cambien, porque vos decís 29.000 pesos 2 personas en Montevideo, y 19.000 pesos 2 personas en el interior. Exactamente. Y los sindicatos, cuando piden un sueldo, por ejemplo, en la salud, media canasta, es curioso, no toman en cuenta esto, toman la canasta de búsqueda. Hoy están pidiendo, cuando piden media canasta, piden 35.000 pesos por persona. Y la canasta, y acá dice que si en el interior ganas 9.000 no sos pobre. Hay que entender que estos números, los números de la línea de pobreza a través del método del ingreso, lo que intentan mostrar no es la canasta que debería percibir un hogar, sino es el mínimo de ingresos que tiene el hogar para satisfacer mínimamente las necesidades básicas, con lo cual no es y está lejos de ser el ingreso deseable para satisfacer aspiracionalmente las necesidades de los hogares, sino que simplemente para cubrir un mínimo de necesidades alimenticias en términos calóricos, y no alimenticias en términos de no padecer, digamos, de no padecer faltantes que pongan en juego o en riesgo la salud y las distintas dimensiones de la vida de los integrantes del hogar. Bien, lo que se vio con claridad en el 2016 y en el 2017 es datos de la OPP incluso, que los asentamientos venían creciendo, es decir, como que el Estado y el gobierno los venía corriendo de atrás. Más gente viviendo en los asentamientos y la línea de pobreza en su nivel mínimo histórico.
Hay que tener en cuenta también que hay una limitación muy grande de este indicador, que tiene que ver con que estamos midiendo la pobreza a través del ingreso. No sabemos si efectivamente esas familias cómo gastan los ingresos que perciben, con lo cual podrían perfectamente no satisfacer sus necesidades básicas a partir de la utilización de ese ingreso. Eso lleva a que la pobreza a través de las necesidades efectivamente satisfechas esté en niveles mayores a la pobreza medida a través del ingreso. Eso tiene que ver con factores culturales, factores sociales que llevan a que un hogar que percibe el ingreso suficiente, bueno, muchas veces priorice otras necesidades antes de satisfacer efectivamente las necesidades básicas. Y justamente el presidente de la República dijo esta mañana que son las políticas públicas al 100% las que dan este resultado. Bueno, en realidad los estudios lo que muestran, y son estudios de mediano plazo más que nada, no de los últimos años, sino viendo el proceso más grande de reducción de la pobreza de las últimas 2 décadas, lo que muestra es que hay una parte que tiene que ver con políticas públicas, en particular políticas sociales, y otra parte que tiene que ver con cuestiones de mercado, es decir, la economía creció de manera importante, generó un importante número de empleo, por más que en los últimos 3 años se hayan reducido, y eso impactó de manera muy importante sobre los números de pobreza, con lo cual hay un balance entre política pública y condiciones de mercado.